ha sido un tema, hombre, no diría recurrente en estas jornadas, pero sí que lo hemos tratado varias veces, ¿no? Y luego porque este año también, teniendo en cuenta que se cumple el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, pues qué mejor manera de empezar que hablando de literatura y música. Una pincelada muy rápida sobre los participantes. Como os decía, tenéis sus biografías en la página web. Miguel Dalmau, bueno, él, entre sus obras, vamos a empezar por el final, ¿no? Encontraréis, aún no está aquí todavía, pero acaba de salir una nueva reedición de su libro de Jaime Gil de Viedma. Es una edición no solo revisada, sino que creo que también has incluido cosas nuevas y demás. Bueno, con Las cenizas de Berta, hace unos meses ganó el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro. Y él es, aparte de novelista, él es un gran biógrafo. Entre algunas personas de las que estáis aquí lo conoceréis porque aquí ya presentamos su biografía de Pasolini, una biografía fantástica, y bueno, tiene otras biografías de Cortázar, de quien hoy hablaremos también. Y básicamente lo dejo aquí para no alargarnos en el tema de currículums. En el caso de Silvia Gómez, ella es, ya no sé si decir cantautora, porque este es un término un poco, luego hablaremos de esto, no sé si cantante, cantautora, porque esto de cantautor es un término un poco maldito, pero bueno, en cualquier caso, ella, aparte de tener sus propios temas, una de las cosas que ha hecho ha sido musicalizar. Entonces, los expertos me diréis cuál de las dos puedo utilizar, pero creo que ambas me parece que son aceptables. Hago canciones. Hace canciones, perfecto, muy bien. Songwriters, que dicen los anglosajones. Entonces, bueno, entre sus obras y espectáculos propios tiene Faro, luego una obra dedicada a Gloria Fuertes, pero bueno, también ha trabajado sobre la obra de Salvador Espriu, Joan Vinyoli, Gil de Viedma, Felicidad Fuster, etcétera, etcétera. Y tienes colaboraciones como Cita Manchels, con Joan Isaac, y también has hecho adaptaciones o versiones en catalán de Silvio Rodríguez. Sí, también, ¿vale? Vale, pues dicho esto, vamos a empezar a hablar de literatura y música. Claro, para hablar de literatura y música de una forma profunda, ¿no?, tendríamos que irnos como mínimo a la Edad Media para hablar de juglares, trovadores, goliardos, bardos, cantautores más actualmente, en diferentes momentos de la historia. Pero bueno, para no dispersarnos tanto, vamos a centrarnos en lo que llevamos de siglo y en el siglo pasado. El otro día estaba yo revisitando un vídeo de aquellos que eran de La Clave, de José Luis Balbín, y una que se titulaba ¿Dónde están los cantautores? Ahí estaba Aute, José Pascual, Carlos Tena, Elisa Serna. Ella proponía, porque nadie estaba contento con el término cantautor, o sea, todos los definía, pero ninguno se sentía representado. Ella proponía que se le llamase trovadores. Claro, esto es del año 80 y pico, ¿no? Entonces, llamarlo trovadores sonaría un poco, en fin. Y luego hay una segunda parte de esta clave que se llamó ¿Qué fue de los cantautores contestatarios?, que esta era del año 90 y pico. Entonces, de todo esto vamos a hablar con Silvia y con Miguel. Miguel, en tus trabajos, concretamente en aquellos que son biografías de diferentes creadores, la música está muy influenciada, su escritura está muy influenciada por la música. Tú tienes ahí una biografía de Julio Cortázar y podríamos decir que uno de los, en este caso, de los icónicos sería Julio Cortázar. ¿En qué medida esa música afecta la manera de escribir de Cortázar y cómo la condiciona, si es que la condiciona de alguna forma? Sí, bueno, en el caso de Tupac, y lo que tú comentas de Cortázar, que lo tenemos aquí, en el caso es un caso paradigmático, claro, porque él partía de la base de que la escritura automática de los surrealistas era muy parecida a la improvisación del jazz. No por casualidad, el momento de consolidación del jazz, alrededor de los años 20, pues coincide con la eclosión del surrealismo. Esto se podría hablar y tendido, yo no sé lo suficiente, pero sí que parece claro que el caso de Cortázar
lo tenemos todos muy presente porque además sintetizaba todas las posibilidades relacionales de un autor con la música. Es decir, él podía escribir un relato donde los protagonistas escucharan una determinada canción y a partir de esto se desarrollaba la acción. Él podía hacer esto, podía hacer textos centrados ya en música, que no era crítica musical, sino que en realidad lo trascendía. Era una manera muy flexible y muy juguetona, como era él, de explicarte a un autor, en este caso un intérprete de jazz, por ejemplo. Podía hacer eso. Luego podía llegar a escribir un relato como El perseguidor, centrado exclusivamente en una especie de biografía, pero muy novelada, muy libre, de un hombre de jazz. Y él además era intérprete, sobre todo de trompeta. Testigos cercanos dicen que tocaba fatal, que ahuyentaba todo el vecindario, a las palomas, etc., y que era espantoso. Pero sí que es verdad que tenía mucho tesoro, es la figura que consigue hacer de la música una parte fundamental de su literatura, no en el proceso creativo, sino en el mismo resultado, ¿no?, de sus cuentos, etc. Silvia, a ver, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. He escuchado toda, no sé si toda, la que tienes en Spotify y demás, pues ahí me he dedicado a escucharte. Claro, tú has dedicado trabajos a Gloria Fuertes, a Benedetti, a Celaya. Yo te quería preguntar, ¿qué tienen de especial? O sea, cuando tú vas a plantear un trabajo de estas características, ¿qué tiene un autor para que tú decantes por esa obra? ¿Tiene algo que ver con la musicalidad? ¿Tiene algo que ver con la métrica? ¿Tiene algo que ver con algo, a lo mejor alguna melodía que tú has creado y a la que tienes que poner letra? No sé cuál es ese proceso creativo en tu caso. Hay un flechazo, de corazón a corazón. Ajá. No es nada intelectual, no me sirve. O sea, creo que como cantante, como cantautora, como música, precisamente, i ho digo amb la boca pequeña, ho dic amb la boca petita, no em crec tant, però penso que el meu paper, en concret, com a Sílvia Comas, el visc així, és com fer de pont entre la poesia, la Gloria Fuertes o Gil de Viedma o Espriu, Pinyol, quien sea, i establir aquest pont que emocionalment permet que la persona assumeixi allò que està escoltant. La meva mare sempre em deia, jo si llegeixo Cernuda l'entenc, però si el cantes l'entenc del tot, perquè hi ha una emocionalitat que és la que jo espero detectar i despertar en mi, perquè aquella música sempre dic que em baixa. Jo no tinc cap mèrit, estic allà rebent. Entonces, lo que me pasó con Gloria, mi padre había fallecido hacía un mes, por ejemplo, y de repente empezaron a aparecer personas que me decían, ¿has leído la obra para adultos de Gloria? Algo, pues leer a fondo. Total, al cabo de un mes me puse a trabajar, a leerla, y cuando me di cuenta estaba de pie, recitándola, y me di cuenta que había un espectáculo que se llama Fuertes. Y la primera canción era un poema que decía, bebo porque la gente no me gusta, porque a la gente la quiero demasiado. Eso a mí me caló, me identifiqué tanto, y esto te lo pongo como ejemplo porque siempre es así. Con Espriu me pasó, con Viñoli entendí que en realidad en él había habido un deseo de trascendencia en sus últimos años. Hay quien solo recuerda que escribía bien y bebía mucho, y yo creo que bebía mucho porque la intensidad en el fondo lo llevaba a eso. A veces necesitamos anestesias. No sé, ha habido siempre una comunión enorme con todos. Si no, soy incapaz. Tengo amigas y amigos poetas que me han dicho, ostras, Silvia, digo, no, es que no, yo no creo que la poesía necesariamente tenga que tener una música.
en todo caso un ritmo, ¿no? Pero no es lo que me mueve. Ahora, si es un zapato, por muy bonito que sea lo que diga, yo ahí no puedo entrar y me ha pasado muchas veces. Yo puedo ser muy rápida componiendo, pero tardo mucho en decidir que aquello está bien. Muy bien. Miguel, tú, tu obra, esta nueva edición sobre Gil de Biedma, bueno, es otro de esos poetas que tú también has trabajado. Es un poeta que tú conoces a fondo. Por cierto, igual alguien de los que estáis aquí, en el año 2021 tuvimos aquí la oportunidad de escuchar a José María Pou recitando a Gil de Biedma. Era una intervención que iba a durar 40 minutos o 45, que así al principio es 45 minutos de poesía, y cuando se terminó todo el mundo dijo, ya no hay más. O sea que fue una cosa realmente increíble. Gil de Biedma, yo he leído por alguna parte que parece que existió un proyecto, igual esto tú sí lo sabes, que no llegó a consolidarse, con Luis Eduardo Otto y Pepa Flores, Marisol, a quien parece que Gil de Biedma adoraba, y que parece ser que Pepa Flores ya en esa época ya tenía intención de alejarse de los escenarios y se frustró el proyecto. ¿Qué tiene Gil de Biedma desde el punto de vista emocional, por recurrir un poco para que atraiga esa necesidad de llevarlo también a la música? Estaba para los dos. En mi caso no fue tan emocional, Jaime. Ajá. De hecho, trabajé con su obra porque alguien ya había compuesto 2 o 3 canciones, canción de aniversario y tal. En el confinamiento yo compuse 10 y espero, si Dios quiere, en el centenario de Jaime que salga ese disco y tal. Pero no fue tan emocional, fue más intelectual. De hecho, Jaime era muy intelectual. No era pura emoción. Es que puede emocionar porque es, pero era diferente. Es diferente. Yo creo que en realidad él, tengo la impresión que el tipo de poesía que hacía era tan transparente. Él partía de la base, él decía que la mejor poesía es el verbo hecho tango. Eso ya nos realmente delimita el territorio en el que realmente se mueve, ¿no? Entonces esa transparencia de comunicar las ideas por un lado, la facilidad que tiene en llamar a la puerta de las emociones o expresarlas, y también el conocimiento que tenía de la música, pero sobre todo de la música preferentemente española, asociada al periodo de entreguerras, que podía ser pues, la copla, la zarzuela, las canciones populares que se cantaban en los pueblos, incluso las de las criadas, etc. Todo esto era un acervo que a él le nutrió mucho, y de hecho en su poesía a veces se deslizan incluso hasta versos o medio versos que proceden de canciones claramente de la tradición española, ¿no? Entonces yo creo que esto lo hace muy atractivo. No creo que sea fácil de musicalizar, pero sé que se ha hecho, y en todo caso no te obliga, creo yo, tú lo explicarás mejor, no obliga a forzar demasiado, porque uno de los grandes, me imagino yo, caballos de batalla, a la hora, que eso lo hemos hablado tú y yo también, porque tú compones, haces canciones, letras, etc. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde lo veis? Entonces una de las cosas que son complicadas es que haces prevalecer a la hora de adaptar un poema a la música, porque muchas veces no te cuadra la métrica, entonces tienes quizá que comerte una sílaba o cambiar, no digo una palabra, pero esto nos lo explicarás mejor. Entonces, cuanto más transparente sea la poesía, cuanto más coloquial, más asequible, bueno, pues más fácil es, creo yo, de adaptar, sobre todo porque no te obliga. Si haces un lenguaje muy rico, muy complicado, claro, si tú quieres poner música, poemas de Lezama y Lima, hombre, a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Quiero decir, como la musicalidad ya forma parte del propio poema. Bueno, en fin, esto es otro. Yo creo que la pregunta es, ¿has tenido que forzar a hacer algún tipo de
Siempre respeto, Fíjate. siempre. Prefiero poner un silencio. Ay, qué bueno. Es que el silencio no se tiene en cuenta y para mí es más valioso que la música incluso. A estas alturas de mi vida sí. Bueno, esto es... Eso es así. Y mira que la música para mí es lo que es. Sí. Pero yo prefiero, en lugar de quitar una palabra, jugar con el silencio. Y es maravilloso. Porque además pienso, a ver, tú lees un poema y tardas 1 minuto. Y una canción durará 3. Pues venga, tranquilidad. La recepción es mucho mejor. Este tema de retorcer el cuello a un poema, por decirlo de alguna forma, para encajarlo, a mí me viene a la cabeza, mira, el tema este de, aunque tú no lo sepas, que es un tema de Quique González basado en el poema de Luis García Montero y que fue popularizado por Enrique Urquijo de Los Secretos. Claro, entonces la pregunta es ¿en qué medida es necesario modificar la composición literaria para ajustarla a la melodía? ¿Y cómo se resuelve sin que eso pierda la esencia original del poema? Tú ya me has dicho que tú no lo tocas. O sea, en el caso de aunque tú no lo sepas, claro, yo, como me gustaban mucho estos, tanto Quique González como Enrique Urquijo, yo me fui al poema original. Entonces, claro, te das cuenta que el poema original no es el poema o sea, no es la letra de la canción. Claro, entonces la pregunta ¿es aunque tú no lo sepas un buen poema que se estropea con la canción de Quique González? ¿O es un poema mediocre que en este caso al trabajarlo musicalmente mejora? No sé si se pueden dar ambas circunstancias. No sé si tú lo conoces. No, la verdad es que... Bueno, es una canción, a mí me gusta mucho una canción. Bueno, seguro que si la escuchara... Entonces, pero en cualquier caso, este es un ejemplo más. Es decir, tú me has dicho que tú no tocas el poema, pero es cierto que ha habido cantautores que sí que han tenido que cortar, quitar aquí, poner allá. Claro, para mí es muy peligroso, ¿no? Yo sí tengo que hacer eso, ya no lo haces, no, claro. Porque el poema a mí no me necesita. El poema ya es una obra de arte. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces me parece una violación total. Entonces ahí entramos en otro capítulo que sería... No, di. Lo que pasa es que al final, si tú te pensas, no digo tú, si tú planteas una canción, ya se añade un arte sobre otro. Y ese arte tiene sus cláusulas, sus exigencias, sus licencias. Lo digo, es un ejemplo absurdo. Pero yo una vez, a veces hago esas cosas. Adapté un poema de Alfonsina Storni. Hice una canción sobre esto, se grabó, la grabaron unos amigos míos en el ámbito del vídeo doméstico, ¿no? Felizmente no trascendió. Pero claro, había una línea, o sea, dentro de lo que era la rueda de acordes y todo lo que quieras de la melodía, pero me faltaba un verso. Y entonces lo repetí. Claro. Pero en el original del libro solo hay una vez ese verso. Pero es diferente. Yo lo puse 2 veces. Y claro, es una traición. No es una violación múltiple, no, digamos que simplemente es una tontería. Pero la verdad es que yo dije, bueno, es que si no me cuadra, si no... Pero para mí es diferente. ¿Tú crees que es diferente? Yo sí. ¿no? En términos de estribillo, convertir... Por ejemplo. Yo de hecho, yo todo yo creo, ¿no? Veo el poema y enseguida detecto, en caso de que considere que tiene que tener un estribillo, yo nunca he sido una cantante comercial. Con lo cual he sido muy libre. Bueno, eso también. Y pobre, pero bueno. Bueno, pero es que gran parte de nuestra no libertad viene del dinero, con lo cual ya está así. Pero lo que sí detecto enseguida es estribillo. Lo detecto enseguida, no sé por qué. Sí. Y creo que no nos equivocamos, porque como nunca me siento sola, siempre pienso que está Gloria o el otro. Bueno, eso está muy bien. Eso es bonito. La compañía que da, claro. Eso es bonito. Hay un caso, bueno, en este caso Serrat, con Cantares, él sí se permite incorporar ahí unas parte del texto que es de cosecha propia, que es la
es un homenaje, ¿no? Pero, bueno, quizás es una de esas canciones paradigmáticas que se han convertido y que, me acuerdo que Serrat decía que le habían felicitado en aquella época, no sé si era el Ministerio de Educación o algo así, porque había ayudado muchísimo, claro, a divulgar la obra de Machado. Entonces se ve que él dijo, bueno, yo esto lo hago un poco lo que decías tú, o sea, mi intención a la hora de hacer este trabajo es por amor, es por una cuestión emocional. De promocionar a Machado se tienen que encargar ustedes, lo yo con mis canciones. Entonces es verdad que la música ha ayudado, creo que desde un punto de vista pedagógico ha ayudado bastante a que determinados autores se conozcan. No sé si es la mejor manera, porque claro, es lo que decíamos antes, o sea, un texto, un buen poema no necesita la música, ya se aguanta por sí solo. Lo que hace con la música es otra cosa distinta. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, es una cosa diferente, pero en cualquier caso sí le debemos un poco a estos, entre comillas, cantautores el que hayan divulgado. Yo no sé, dentro de este mundillo, ¿a quién destacaríais vosotros? ¿Cuál os parece más representativo? Yo creo que en España hay tres, podría haber más, Serrat es con diferencia número uno, porque no solo divulga, incluso llegó a descubrir, no es cierto, pero nos entendemos, Miguel Hernández, en aquel momento que apareció el disco de Miguel Hernández hace 40 años o más, era un señor del que se empezaba a hablar, y de pronto el nuevo disco de Serrat nos habla de este poeta, que no sé qué, las nanas de la cebolla, pues una maravilla, aparte de los arreglos musicales que siempre han sido los mejores, eso ya hablaríamos otro día. Luego Luis Eduardo Aute, yo creo que vale mucho la pena también. Y luego Sabina, os guste o no, pues es un poeta en su estilo y en el mundo que maneja y tal, muy estimable. Yo creo que estos tres, de hecho, son los que han trascendido internacionalmente también. Yo diría que en castellano, también a veces en catalán, Serrat, es el podium, son los tres que se reparten las medallas. Y luego hay gente que de pronto pues, hace cosas que valen muchísimo la pena, pero es que creo que en términos de popularidad ya no han llegado tanto ni muchísimo menos. Bueno, no lo sé, es un gusto personal, pero tengo la impresión de que más o menos coincidiríamos. No sé, Silvia, ¿qué te piensas? Igual añades algún nombre o quitas alguno o lo que sea, ¿no? Bueno, yo estoy ahí también dando guerra. No, a ver, estoy bromeando. Yo creo que la industria tuvo unos años maravillosos, la industria discográfica, de apoyo. Que permitían esto. Sí, ahora es que te cortan el cuello. O sea, es que es así. Además, es que hablabas antes de la canción Protesta y yo me recuerdo a mí misma pensando hace muchos años quiénes eran los que protestaban. Y hace años eran los raperos los que protestaban. Y ahora protestamos, o la gente protesta desde el anonimato a través de las redes. O sea, este síndrome de protesta, que a veces tiene sentido, a veces no, a veces es verdad, a veces no, me pregunto muchas veces el valor del cantautor o cantante protesta. Yo creo que a mí me dan igual las etiquetas. Es curioso porque en este programa que os decía de la clave es muy curioso porque algunos de ellos comentaban, o sea, Elisa Serra había pasado por la cárcel, por cosas absurdas y tal, y decían que bueno, habían hecho un estudio de en realidad los contenidos de esas canciones que cantaban estos cantautores y decían que solamente el 20% era en realidad canción protesta en el sentido más literal del término, ¿no? Por ejemplo, pues hay mucha canción de amor, hay mucha canción de otras cosas, ¿no? Pero fíjate, de los autores de los cantantes que habéis comentado, es curioso porque yo no sé si ahora, fuera del show business, fuera del espectáculo, queda algo. O sea, ¿quién se atreve ahora a subirse a un escenario con una guitarra? Aparte de ti. No, es que no he añadido a nadie a sus nombres. No, bueno, pero... De aquí ha habido Ya. Tú y yo también. Marina Rosell. Raymond también. Claro. Pero que Marina, gran cantante sobre todo, Sí, gran cantante. y María del Mar, pues también. Pero bueno, aparte de estos nombres, Claro, pues, bueno, hay gente más joven que también ha ido haciendo cosas, pero es que el apoyo, insisto,
La promoción es muy importante, el apoyo desde la industria ha ido aminorando. O sea que, por eso es lo que te decía, o sea, ahora mismo, ¿quién se sube a un escenario con una guitarra, bueno, a lo mejor un par de músicos al lado y ya está? Si no prima, en este sentido, pues que haya todo un show business detrás. Es decir, es que como lo otro, no fíjate que asociaban incluso esto de los cantautores a la época decían, bueno, claro, es que acabada la dictadura, ¿no? Como que, y no sé quién decía, pues no es verdad, porque los franceses no habían tenido dictadura y ahí estaban gente como, yo qué sé, como Brel, como muchísimos cantautores que no habían necesitado una dictadura para hacer ese tipo de música. Yo tengo la impresión que en el caso de España, como sucedió también con la literatura, el contra Franco, que se decía vivíamos mejor, pues quizá en términos musicales y probablemente literarios también, se componía, se escribía mejor, pese a que yo ya soy de otra época. Y un poquito esa impresión sí que la tengo. Había una motivación de base, había un combustible, había unas ganas de cambiar las cosas, que por otra parte eran espejo también de los cambios que había en los años 60, es decir, no hay cantautor español que no haya, o catalán, que no se sepa de memoria todo Dylan, todo Pete Seeger, todos los que vivieran en aquella época. Es decir, era una prolongación de una manera de estar en el mundo, de intentar cambiarlo, procedía de una concepción idealista de la vida, etcétera, ¿no? Y de la sociedad. Entonces, esto nos siguió y a partir de ahí se siguió por este camino hasta que el motorcito dio, ya está. Porque es que incluso hoy en día, y esto es interesante, se nos ha ocurrido, o se me ocurrió ahora hablando, esa función la convierte es decir, la cumplen los programas de humor. Es decir, ahora tú encontrarás a 50 cómicos españoles que se burlen de lo que está pasando en la sociedad, tipo empezando por Wyoming, o del gobierno, o de la oposición, o de lo que queráis. Pero si el gran Wyoming saliera con una guitarra y estuviera diciendo lo mismo, este señor tendría una audiencia de 500 personas. Entonces, tenemos que ver en qué se ha reconvertido esta energía, digamos, de intentar cambiar la sociedad o bien captar lo que está sucediendo en ella, ¿no? Entonces, yo creo que fue un ciclo. Por tanto, lo que comentas tú de Francia es verdad, pero en Francia yo creo que ya la limpieza la hicieron la Revolución Francesa y luego a partir de ahí en distintas repúblicas se han podido permitir el lujo más o menos de ir en paralelo, ¿no? Pues, oye, volviendo a Cortázar, escuchaba el otro día una cosa que decía que de alguna manera esta posibilidad de leer Rayuela de una manera aleatoria tenía bastante que ver con el jazz. No sé si suena, porque el jazz, partiendo de una base, se permite improvisar. Entonces, no sé, tú que lo has conocido, o sea, su obra y la has trabajado y has escrito sobre ella, no sé si eso realmente tiene algún sentido, es una voluntad de alguien. Bueno, no, puede ser. Lo que sí yo tengo noticia de que él eran unos capítulos que eran bastante independientes, como se ve, por docenas, y un día fui a casa de un amigo suyo, creo que era, no sé si era Eduardo Jonquiers, no lo sé, un franco-argentino, pintor, y fue a su casa y cogió todo el manuscrito de Rayuela, todos los capítulos, los tiró en el suelo, eran 200 o 100 y pico, y dijo, ¿ahora qué hacemos? Entonces su amigo dijo, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a moverlo ahí, como que reparte fichas de dominó, y le dieron un cierto sentido, y luego él, no sé qué, dijo que se podía leer de esta manera o de otra. Yo no conozco a nadie, si hay alguno que le pediera un autógrafo, que haya leído, que haya cumplido lo que Cortázar proponía, es decir, lea usted de una manera aleatoria la mitad del libro de que y sobre todo saber cuál es la diferencia real. Yo creo que era más bien, para él era muy importante, en este caso el jazz, yo creo que ilustraba, como hemos dicho antes, esa libertad, esa capacidad de improvisar sobre una base y a partir de ahí hacer cosas. De hecho, esto es, yo os lo enseñaré luego, esto es un disco doble que apareció, hecho por una catalana, por cierto,
pero llegó a estar en Inglaterra y tal, que recoge toda las canciones, bueno, las canciones, son canciones, los temas de jazz, y se llaman Jazzuela, pues que hay en Rayuela, álbum doble, 20 y pico de temas aquí, y que figuran en el libro y de los cuales él habla. Es decir, en el Club de la Serpiente alguien puso esa canción de Bessie Smith y entonces la mujer que estaba allí, la mano, pues todo esto activa muchísimo la dinámica de los personajes, ¿no? Pero en Rayuela había más música contemporánea, había mucho. Pero para que alguien decida sacar esto, LP doble en el FNAC, de todas las, digamos, bandas sonoras jazzera de un libro, te da idea, lógicamente, de la importancia que hay del libro. Me he ido porque tú me preguntabas, pero todo es jazz. Sí, sí, pero sí que sé que tiro todo por el suelo, estaba ayudarme a poner un poco de orden aquí. Eso está bien. Silvia, bueno, ¿y de tus temas propios cómo funciona? O sea, no sé dónde lo escuchaba el otro día, porque aparte de escuchar tu música también he mirado vídeos y en fin. Comentabas que, bueno, que estabas ahí, que era algo como que te, no sé si lo iba a entender, como que te intimidaba un poco, o que te resultaba como más apetecible y pues eso, el hacer música de otros poetas que ponerte tú a escribir tu propia música. Yo empecé haciendo mis canciones, era muy pequeñita, tenía 10 años y la verdad es que cuando las he leído, siendo mayor, pensaba, ¿cómo me podía plantear con 10 años que la amistad era algo efímero? Y claro, yo lo escribía y digo, no puede ser. De repente, al cabo del tiempo, apareció la poesía y eso que yo sentía lo decía muy bien quien sea, quien fuera. ¿Cuáles fueron los poetas de referencia? El primer poeta que me dejó tiesa fue Pedro Salinas. Alguien me regaló un libro, yo tenía 14 años y ese libro lo compré, em vaig comprar 5 o 6, el vaig començar a regalar y la gente que lo recibía me decía, vale, pero ven y recítalo. Y digo, venga. Claro. Yo es que me moría. Después hubieron otros, pero el siguiente fue Luis Cernuda. Y mira, se pone los pelos de punta. Sí. Y luego descubrí que Salinas fue profesor de Cernuda en la escuela de estudiantes, quizás. Sí, esto no lo sé, pero sí quería estar. Entonces, cuando estaba cantando Cernuda y en un ensayo se armó un revuelo, que viene Gil de Viedma, y a mí me llevaba igual Gil de Viedma en aquel momento, yo estaba con Cernuda, y entonces se sentó ahí delante, bueno, a todos nos habló, pero hubo un momento que nos quedamos solos, y él me hablaba de Cernuda, claro, para mí era, ostras, este autor que estoy leyendo, que me está descubriendo mi intimidad, yo tenía 18 años, y yo lloraba, y Jaime me miraba diciendo, ¿este qué le pasa? Y yo lloraba, estaba emocionadísimo. Después canté Gil de Viedma, resulta que a la pareja de Jaime, a Josep Bader, yo la había conocido con 14 años y dándole caña para que cantara bien en un ensayo, y me decía, Josep, me tengo que ir, Silvia. Digo, ¿cómo que te vas? ¿Nos dejas el ensayo colgado? Es que estoy haciendo teatro, yo riñéndole la osadía de la edad. Y resulta que estaba haciendo Terra Baixa con Enric Major y Carme y yo rañando, ¿cómo que nos dejas ahora aquí, no? Y era la pareja de Jaime. Entonces cuando falleció Jaime le pedí permiso a Josep por si algún día yo cantaba a Jaime y me dijo Josep, ¿y por qué me llamas para esto? Le llamé a los 2 días de fallecer Jaime y le dije, porque sospecho que no estaríais demasiado conformes de que una mujer cantara la poesía de Jaime. Y me lo confirmó y me dijo que Núria Espert años antes les había hablado de hacer ella algo con la poesía y me dijo, le dijimos que no, que tampoco nos gustaba mucho. Yo creo que era más por Núria Espert. Sí, no lo digo como mala ninguna, sino porque sé que él había comentado que existía la posibilidad de que le cantara María Dolores Pradera y estaba muy feliz, claro, diciendo el día que me cante María Dolores, el aniversario de María Dolores Pradera, claro, se le toca el cielo. Claro. O sea, por tanto, no era tanto lo de
las mujeres, lo mismo que decías tú de... Claro, es que no se puede decir ahora que con que por alguna razón no les debía ir de la obra de... Porque ese proyecto las canciones las iba a hacer Aute, pero las iba a cantar Marisol. O sea, no iba a cantar... Presentó con la carpeta en su casa en Juan. ¿Es que, perdón? Que se presentó en casa de Aute, con la carpetita, Jaime. Ah, Y esto lo leí cuando había empezado a trabajar en idioma, en el 2020. Y la primera canción que Eduardo compuso, o estaba componiendo, eso no avanzó, es la primera que yo hice. Ha venido a esa hora, el poema. Y pensé, digo, sigue. Sigue. qué bonito. Hablemos de Lorca. Sí, imprescindible. Hemos hablado de Cortázar, hemos hablado de... Podemos hablar de muchos, quizás uno de los autores. Lorca es... Quizás por ser él ya de por sí músico, músico y escritor, quizás su poesía ya tenía en ese caso sí que tendría esa cierta musicalidad que él ya... Si tuviéramos, si se tuviera que poner un ejemplo del vínculo estrechísimo de literatura, poesía y música, Lorca es el número uno en España, sin duda, y quizá en habla castellana, primero porque era un buen músico, era un buen pianista. De hecho, se pueden encontrar grabaciones que acompañan a la Argentinita y todo esto, los Cuatro Boleros, y entonces tú ves que es un pianista que no ha hecho 3 cursos de piano, que es un tipo con gusto, que ha trabajado, que tiene unas armonías, unos ritmos que están muy bien. Entonces, para lo que está haciendo él, te acompaña de esas canciones. Y luego la propia musicalidad de sus poemas. Y además era un showman, quiero decir, que ahora sería muy largo hablar, pero era una persona que circuló mucho por la Barcelona de entre guerras, porque como sabéis, Margarita Xirgu pues era probablemente la actriz que le estrenaba sus mayores obras de teatro, y estaba todo el día en Barcelona, bueno, bastante. Y ahí tenía un círculo de amigos de familia, claro. Y entonces decía que sí, que en cualquier momento, cuando pillaba un piano, se sentaba y empezaba a amenizar las veladas, tocaba, cantaba, y era una persona que era un showman. A lo mejor había ido una lectura poética por la mañana, muy así, y por la tarde-noche, pues ya era el tipo, pues, y además le decía, no, hombre, Federico, no, decía, ay, tóquenos algo, y él decía, dejadme, soy la puta Federica. Y fue histórico porque me lo dijo un testigo presencial, vamos. Sí, a mí me gustaría empezaba así de ella, soy la puta Federica, empezó a cantar y la montaba. hablar de Felicia Fuster, que es una poeta de principios del siglo XX, y es una poeta a la que estuve a punto de conocer porque terminó sus días en París. Ella se marchó en los años 50 a París a vivir porque la España aquella era muy gris. Ella va a deixar a Barceloneta y la verdad es que su poesía para componer me planteó serios dilemas. Y no es fácil, Felicia. ¿En qué? ¿Desde qué? En la estructura, en los versos, de repente un verso tenía 20 sílabas y el otro 4, y ¿dónde vas? Pero al final yo creo que quedó, vamos, que le había gustado a ella, fíjate. Eso sí. Y, no sé, hay grandes, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza las adaptaciones que hizo Rosa León de los poemas de Alberti. Sí, hay un disco y también parece, no sé si os vienen a la cabeza trabajos así concretos, ¿no? de cantautores o cantautoras que hayan hecho versiones, o no versiones, musicalizaciones y que os resulten llamativas. No sé, tú que estás más metida en el proceso de cantautora como tal, no sé si hay alguien que tú digas, pues mira, a mí este autor o esta autora... Yo creo que más o menos los hemos nombrado ya. Aquí en este sentido la diferencia con Francia es notabilísima. Y sí, porque me refiero que en Francia ha habido gente como Leo Ferrer, por ejemplo, que es un genio absoluto. Este señor dedicó una década entera de su vida
prácticamente a decir yo voy a musicar a Rimbaud, a Baudelaire, a Verlaine, unos discos excepcionales, de lo mejor que yo he oído en mi vida, por más allá de géneros, de todo, o sea, te puedes desmayar y dices, bueno, hace antologías poéticas de esos autores, pero musicadas con unas melodías, unos arreglos, y dices, no me lo puedo creer. Claro, esto no existe en lengua castellana y yo diría que en ningún lado. Alguien que pueda presentar una integral de docenas y docenas de canciones y de discos inspirados en poemas. ¿Y del siglo XXI qué tenemos? Paco Ibáñez tampoco lo hemos nombrado. Bueno, no lo hemos nombrado, en efecto, sí. Y Paco Ibáñez, Importantes, además, sí, importantes. solo con su guitarra, y ahora canta con un hilo de voz. Y no, mira, se va a acabar por los segundos de la voz. Es impresionante. Se me ha olvidado. ¿Y ahora en el siglo XXI qué tenemos? Bueno, es que esto yo... ¿Quién podría entrar en esa categoría? Yo creo que de el mundo está poeta? hecho un poema. Claro, porque teníamos esos cantautores que independientemente de que versionasen o musicalizasen o fuesen sus propias letras, eran canciones en las que no te diría que la música era el fondo, o que era el fondo, pero que la letra tenía. Ahora, el otro día hablábamos nosotros de los raperos. Sí, bueno, ha habido, como ella dice, es un poema absolutamente de decadencia, de hundimiento del género romano, lo que queráis. Entonces, esto se ve, a ver, hay dos cuestiones. Una, si la juventud no lee, o lee, en general lee poco, la posibilidad de quedarte hechizado o hechizada ante la lectura de un poema, como te pasó a ti y a gente de generaciones anteriores, esa posibilidad se ha reducido muchísimo. Queda muy reducida. Ya no es lo habitual que un músico de pronto, ¿a quién vas a musicar? A hacer muda, lo has hecho tú mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas al otro lado, que es, pues, el rap, por ejemplo, el hip hop. Pero el rap todavía se trabaja mucho, hay un tipo de rima en castellano que no es mi onda, pero te das cuenta que hay una intención literaria, hay una intención poética, una cosa muy elemental, pero hay un trabajo ahí literario, un trabajo innegable, incluso en castellano. Pero ahora ya estamos degenerando cada vez más, porque claro, el reggaetón y todo ello ya son fórmulas muy, ¿sabes? A mí hay una cosa que... Hablo un poco en general, sin entrar, y con esto no quiero abrir una puerta, sin entrar, la contradicción que supone que muchas de estas letras son absolutamente degradantes para la mujer. Sin embargo, no hay el menor control sobre esto, el menor igual a cero, ni la menor protesta. Y luego mujeres jóvenes que tienen una sensibilidad contemporánea y feminista, podríamos decir, quien no lo tiene hoy en día, son capaces a las 2 de la mañana de bailar y cantar unas obscenidades que tendrían que volver todas al reformatorio. Claro. Entonces, esa contradicción que se da es cuando dice el mundo está hecho un poema, ¿no? Esa contradicción enorme. Es decir, que puedes tú avalar con tus gestos, con tus danzas, con tus bailes y tu diversión, avalar una cosa que sería absolutamente inaceptable cruzando esta puerta. El mundo es ese poema que decías. Sí. Cambalache, siglo XX. Santos Discípulos. En aquellos años en los que un dictador o la censura amenazaba, se usaba la metáfora. Bueno, y ahora me encuentro con gente que no sabe qué es eso, una metáfora, no se entiende la metáfora. Y fíjate, yo trabajo con personas más mayores que yo, ya no digo mayores porque yo estoy también más mayores que yo, unas horas a la semana. Empecé de manera casual como recurso y no he podido dejarlo, me entusiasma, me chifla y a veces les cuento cosas porque tenemos conversaciones interesantes, aparte de ejercitar la cabeza y tal. Y escuché a un doctor, creo que era, que decía que el mundo iba a enfermar por falta de léxico. Espérate. Y le llamaba alexitimia. Al tema en sí, al problema, ¿no? Entonces lo estuve escuchando y claro, él se refería a que si se empobrece nuestro léxico, si no tenemos palabras,
no, quan volem explicar-nos, perquè ell sobretot incidia en la capacidad de explicarnos a nosotros mismos, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no, ¿no? Entonces, claro, todo eso se traduce en un empobrecimiento de la expresividad y es lo que veo en general. O sea, todo se limita ya a la gente joven con el guay no, pero todo estamos abreviando. No voy a llamar porque estarem 10 minuts. Li deixo un àudio d'1 minut. No li envio un missatge y lo reproduzco al doble de los días. al doble de velocidad. Total, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres escuchar más rápido? Si lo vas a tener que escuchar 3 veces porque no lo entiendes. Entonces hay un problema. La palabra Está amenazada, sí. mucho. Y el catalán. Y en consecuencia, efectos de música y literatura y de autores. Claro. Es un recorte tremendo. Sí. Os voy a plantear unas cualidades, si queréis es muy típico y muy tópico, pero me apetece hacerlo, ¿no? Venga, y me justificáis por qué uno. Serrat o Sabina. Serrat. Por ternura. Silvia. Yo por cantante y por músico, porque Sabina no componía, creo que la música se la ha encargado siempre. Ahora es un gran creador de textos. Pancho Barros empezó a hacerlo primero, ahora tiene ahí... Pedro Guerra también ha hecho alguna canción. Y las letras colaboras mucho con él, Aparte de que Serrat es un ser humano, mira, Sí, no, es un ser humano fantástico. es algo frío perpetuo. No, pero sí, yo soy así. Cohen no diga. Claro. Aquí nos matamos. Claro. La sabía ni las Sé que puede ser muy A mí con la edad cada vez más joven. En cambio, importante, la importancia posicional, digamos, de Bob Dylan es otro, yo creo, a mí me encanta, en realidad para gente un pelín... Es más crítico a lo mejor, más crítica también la poesía de Cohen. Sí. Bueno. Yo cuando decía con la edad era con mi edad, no con la de él. No, hombre. No, yo estoy un poco... Pero si no es aquello que diría que se ha hecho mayor. También es cierto, creo que ella va por ahí, que ahora, por cada vez que pones un disco de Bob Dylan, lo normal es que pongas 2 o 3 veces uno de Leonard Cohen. Eso es un poco... Eso yo creo que sí. Es un poco cierto, los que tenemos cierta edad, vamos un poco con esta. Y creo que depende un poco del estado emocional del día. O sea, No, frigo, mal. Bueno, pero el estado emocional de Cohen, tú ya sabes que es bajo mínimos. No, pero ya que te quieres colgar una tita. Pero escucha, Miguel, no sé a quién escuchaba en una ocasión. Sí, pero tú sabes que cuando tú estás en un estado depresivo, en lugar de forzarte a subir, baja todo lo que puedas y luego solamente te queda recuperar. Entonces, cuando estés bien jodido, escuchas Esa sensación de arrojarte la pues ya está. Ya después no puedes llegar. ¿Beatles o los Rollins? Beatles. Sí, musicalmente los Beatles. Otra cosa es el contenido de las ¿Y letras. como letristas? Como letristas es más interesante los Rollins. Son más rompedores, tienen una paleta mucho más variada de temas y de todo. A la música no hay ninguno. En catalán, Jack o Raymond. Jack o Raymond. Tenía tantas cosas de Jack. Bueno, además hice 2 giras con él. Pero era joven, yo. Y ellos. Más músico ya. Sí. A ver, en realidad, como quedarme con uno de los dos, me quedo con Jack. Sí. Muy bien. Y luego si entramos ya en el territorio ya Nova Trova, Silvio o Pablo Menéndez. Ahí... A mí me gustan los dos, la verdad. Aquí es más complicado. Os lo he planteado, pero a mí, si a mí me dijese, me costaría... No, me gusta muchísimo. Creo que son un complemento muy bueno. Y como letristas son Excepcionales. muy bien. Ella no contestaba esta pregunta. Perdón. Es que me he quedado ahí. Es que pensaba que no, te has quedado pensando, perdón. Me he quedado
tú has versionado al catalán a Silvia, o sea que... Sí, pero no mucho. O sea, el señor Joan Isaac, que vive a 5 minutos de aquí, ¿el coneixeu? Sí, por supuesto. Pues, de San Salvador. exacto. Joan, en la calle Can dels Ocells, precisamente. Joan quería hacer un disco en catalán con canciones de Silvia. Entonces me llamó para que fuese al estudio a tocar 3 o 4 temas para enviárselos a Silvio para que los escuchara en catalán. Y cuando llegué al estudio, llegué con las canciones muy trabajadas. Y yo no iba a grabar el disco. Entonces le dije, Joan, esto suena mucho a Silvio, ¿no? Y dice, sí, toda que hicimos el disco entero. Entonces yo, por ejemplo, adapté al catalán, te doy una canción. Sí. Y entonces cuando vino Silvio a Barcelona, que tocaba la orquesta, la Sinfónica de Cuba, en el foro, estuvimos con Silvio y tal, y me dijo, toca, lo ha hecho, ha sido muy difícil. y bueno, es un tío encantador, maestro de maestros. Sí. Sus temas son una maravilla. Y como su voz es dulce y al mismo tiempo es un quejido, ¿sabes? Muy difícil eso. Y luego toda la labor que hace en Cuba, todos los conciertos en los barrios. El otro día me escuchó y me pareció que estaba empezando a entender él mismo la revolución. Porque decía que seguramente en lo económico tendrían que haberse planteado las cosas de otra manera. Y pensé, vamos, sí, yo confío. Ha costado un poquito, pero bueno. Lo tenemos que dejar aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, sí que podemos, una cosa rápida, la podemos aceptar. Sé que, de verdad, verlos desde aquí es increíble porque hasta el final hay gente. Entonces me parece maravilloso. No sé si tenéis algo que queráis comentar, aportar, preguntar. Bueno. Yo querría hacer una cuña respecto a 2 cantantes que han actualizado la poesía. Por ejemplo, Loquillo con Luis Alberto Cuenca. Ajá, sí, o Miguel Poveda con Lorquiano. También es cierto. Sí, Y estos son más recientes. Sí, y Miguel Poveda ha adaptado cosas de Viedma muy bien. Y Loquillo también. Y Loquillo también, sí. Y Luis Alberto de Cuenca es curioso cómo esa imagen que tiene de persona absolutamente seria y formal, pues creo que la canción de Hola mi amor, yo soy tu lobo de Chico Chava es suya también. O sea, que en fin, ha hecho cosas muy interesantes también en la época de la canción. Y nos hemos centrado, es verdad, en una cosa castellano parlante, con algún discurso a otros idiomas. Hemos dejado todo lo que es Brasil, Bueno, Latinoamérica, claro. el nuevo rock argentino que hay unas letras perdón, excepcionales. Los habéis dejado, una reflexión muy bien, muy interesante. Sí. Toda la generación de los italianos, de nuestra Sí, fíjate. Lucio Battisti, Franco Battiato, Francesco Di Gregori, que eran muy poéticos, muy buenos. Gino Paoli, Sino que se ha muerto recientemente. Y estoy, por eso te digo que, y letristas, que hablabas de Lucio Battisti, que todavía vive el letrista, que se llama Gol. Este tipo tiene 90 y pico de años, es el mejor letrista de Europa desde hace 40 años. O sea, más allá de todo, las mejores letras que se han escrito en canciones en Europa en los últimos 50 años la ha hecho el compañero letrista de Lucio Battisti. O sea que fíjate lo que nos gusta y son muy vivas, además están muy bien. Pero se agradece muchísimo. No, hombre, porque es nuestro, pero cuéntate. No, espera, que ha quedado aquí una pregunta mía en el aire, que luego nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Yo quería saber sobre la creación y como letrista de Silvia. Me he quedado en el punto en que apareció la poesía y me callé. Pero he ido escribiendo. De hecho, la semana pasada estuve en Madrid, en la Sala Berlanga. Me contrató la Fundación SGAE para un concierto. Y se llamaba el concierto Gloria, Jaime y yo. Nos mezclábamos los 3. Pues tengo que decir que el público recibió con mucho más entusiasmo las canciones que había escrito yo que los poemas. Supongo que también es una manera más directa, porque hay que diferenciar entre letra de canción y poema. Bueno, esta sería Esta sería otra. otro
son poemas, pero lo tenemos que dejar aquí y vamos a dar paso ahora a este concierto de celebración.